está Sandra Lorenzano? Buenos Hola, días. Quique, ¿cómo estás? Sandra, bienvenida. Ay, pero qué honor aquí rodeada de estos dos caballeros, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Pero honradísima. Hombre. Oye, el día de hoy vamos a hablar, nos gusta mucho este tema porque siempre hay esta controversia, ¿no? Tal cual. ¿Qué estará mejor, la película o el libro? O el libro o la Eterna, película, ¿no? Y además- Me mueve la gallina casi, ¿no? Fíjense que siempre se dice que, o suele decirse, hay gente que piensa que de una buena novela es difícil sacar una buena película. Sí. Que siempre la novela queda mejor. O al revés, que hace falta una novela más o menos, ¿no? Para hacer una película. Y yo voy a hablar hoy de tres grandes películas que salen de tres importantísimas y estupendas novelas. Es decir, que no estamos de acuerdo con ese prejuicio Están que hay al tanto. nivel, tanto el libro Totalmente. como la película. Fíjense si no. La primera película Sí. de la que vamos a hablar es ni más ni menos que El Padrino. No, bueno, pero es que Claro. El Padrino, El Padrino está considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Definitivo. Todos los rankings sobre cine dicen que es una de las mejores películas de la historia y parte de esta novela que estábamos viendo ahí del escritor italoamericano Mario Puzo. Y tenemos varios datos curiosos con respecto al Padrino. Por supuesto, sabemos que es una película que estuvo nominadísima para los Óscares, que ganó ni más ni menos que Marlon Brando, el Corleone, el famoso Dito Corleone, el famoso Padrino. que se consagró realmente como actor, ¿no? Bueno, en realidad ya era Ya un estaba, gran actor pero creo que ahí fue donde, consagrado. bueno. Y ahí es indiscutible su papel. Fue el papel sin de su duda. vida. El papel de su vida, esa es la palabra, exacto. Pero fíjense qué datos curiosos. Por ejemplo, para filmar El Padrino se gastaron $6 millones, que ya de por sí parece una cantidad bastante Pesada, respetable, sí, ¿no? sí. En la primera semana de proyección de la película, solo en Estados Unidos ganó $30 millones. Ya se dieron por bien servidos. No, Dijeron, bueno. ya sacamos. Pero ahí no paró. En los primeros 5 años, $300 millones. ¿Qué les parece? Millones. ¡Qué negociazo! Lo increíble es que Mario Puzo no estaba muy contento con esa novela. Dijo, bueno, voy a escribir algo más o menos como para ganar un poco de lana. Ganó fortunas, como podrán imaginarse. Seguro. A él no le gustaba demasiado la película y la Paramount dijo, bueno, pero puede ser un buen libro, una buena novela para adaptarlo al cine. Había gente que decía, mejor no lo hagan porque hay una cierta apología de la mafia, ¿se acuerdan que es la historia de la mafia siciliana en Nueva York, etcétera, etcétera? Y entonces buscaron a un director joven. Este sí, ahí se lanzó, aunque tenía algunas películas anteriores, ahí realmente fue su gran debut y su gran entrada al mundo del cine, que es ni más ni menos que Francis Ford Coppola, que tenía solamente más. 31 años en ese momento. Superjoven. Increíble, Superchavito. súper joven. Vamos con la segunda porque si no, no nos va a dar Vamos, tiempo. Sandra. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, gran película. ¿Qué se dice del nombre de la rosa? Se dice que es una gran película de detectives, ¿no? Una gran película de misterio. Hay un asesinato en una abadía benedictina en el medioevo italiano y está basado en esa novela que estábamos viendo, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco, que ya era famosísimo en ese momento como semiólogo, como profesor universitario, un pensador, y dijeron, pero ¿cómo puede ser la novela de un filósofo, de un pensador? Humberto Eco en esta novela decide cubrir como varios niveles de lectura. Por un lado hay evidentemente una historia policial, una historia detectivesca, porque hay un muerto, hay un asesinado Así es. en el monasterio, ahí vemos la portada de la película, porque es Sean Penn, que hace de un personaje que se llama Guillermo de Baskerville, en evidente homenaje a Sherlock Holmes y la primera novela que Conan Doyle escribe sobre Sherlock Holmes, que se llama El sabueso de los Que Baskerville. también el reparto está increíble. o Sean sea, Penn en esa...
Sean Connery, sí, perdón. El anterior Marlon Brando. Sí, o sea, sí, esto es Marlon puro- Brando, Sean Connery, los grandes actores de Hollywood encarnando a los protagonistas de estas películas. Y la última me encanta, ¿eh? Ahí vamos. Sí. Pero esta es una novela que tiene, como decíamos, muchas lecturas, desde una lectura detectivesca hasta una filosófica, y la película es deliciosa. Y la película reivindica, y, al igual que la novela, una cosa fundamental, que es la posibilidad de llegar al conocimiento, incluso al conocimiento divino, a través de la risa. Así que no es poca cosa. No. Y vamos con la última, México. Esa señor. nos gusta mucho. México como no nos quedemos agua atrás. para chocolate. Peliculón. Esa gran película basada en la gran novela de Laura Esquivel, situada, ya hemos hablado de esta novela aquí, porque hablamos de Los cuadernos de Tita hace algunos maravilla meses. también, el Maravilloso. Entonces, esta novela llevada al cine nos puso en el escenario internacional como prácticamente nunca antes en la historia de nuestro cine. Entonces, dime. Sí, Arau es el director, por supuesto, protagonizada por Lumi Cavazos y que ganó además varios premios como mejor actriz. Una película que muestra que las buenas novelas pueden transformarse en muy buenas películas. Son 3 casos paradigmáticos de la historia del cine que realmente no hay mejor manera de celebrar al cine y de celebrar a la Cineteca Nacional, un lugar al que yo adoro. Sandra, una pregunta rapidísima. Diga ¿Alguna de usted. estas 3 películas crees tú que supere el mito en cuanto a que la película es mejor que el libro o no? ¿Alguna o están a la par? Pues yo creo que están a la par, A la aunque par. te diría que en el caso del Padrino es Esa es lo bastante mejor, sí. probable que la película le dé una fuerza a la novela que la novela sola quizás no tenía. O sea, es un mito, pero finalmente sí puede ocurrir esto, ¿no? Pues en realidad Se puede romper. ocurrir un poco de todo depende del reparto, del director y de la habilidad para llevar el mundo de las palabras al mundo de las imágenes, que de eso se trata. Claro. Sandra, Gracias, Sandra. interesantísimo. Un gusto, chicos. Destrozando mitos aquí, ¿no? Exacto. Y bueno, pues vamos rápidamente a un